Bueno, queridos hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo especial. ¿Por qué especial? Porque estamos en la presencia de Él, porque vamos a abrir su palabra, porque vamos a seguir aprendiendo. Y qué importante que no solo aprendemos, sino que crecemos. Decía una hermana recién que nota crecimiento en la congregación. Yo cuando veía los exámenes realmente me ponía muy contento, ¿no? Pero todo eso es conocimiento. Lo importante es que ese conocimiento lo llevemos a la práctica en nuestras vidas para que se transforme en conocimiento aplicado, por ende en sabiduría. Cómo vivir, cómo manejarnos en nuestra vida como ciudadanos, como hijos de Dios, como individuos aquí en la tierra. Hermanos, vamos a continuar hoy con esta serie de enseñanzas que estamos viendo que es sobre la paz. ¿Sí? Ya hemos visto dos enseñanzas sobre la paz, no sé si recordarán, espero que las recuerden, si no las recuerdan después, como dice Maico siempre, está en el canal de la iglesia, repásenla. Y hoy vamos a ver que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos el deber de buscar la paz y permanecer en ella. Así que, hermanos, vamos a la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, versículo 15, por favor. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios, un versículo que nos habla claramente sobre la paz. Colosenses 3:15. Dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fíjense ustedes que la paz de Dios, ¿cuál es la paz de Dios? Sabemos que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabemos que esa paz está en nosotros producto de haber sido reconciliados con Dios por medio de la fe en su Hijo el Señor Jesucristo, habernos reconocidos pecadores, habernos arrepentidos y haber entregado nuestra vida al Señor. Esa paz, la paz que solo Dios da, debe gobernar nuestros corazones. Y cuando dice la palabra que gobierne nuestros corazones, se refiere a que gobierne nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestra forma de mirar las cosas, nuestra forma de decidir, que gobierne nuestros sentimientos, esa paz del Señor. Fíjense que no solo es el deseo del apóstol, es el deseo del Señor. Es el deseo del Señor que nosotros dejemos, hermanos queridos, que la paz que Dios nos da gobierne nuestros corazones. Porque aparte es un llamado, somos llamados a vivir en paz. Pero claro que para vivir en paz primero tenemos que estar en paz con Dios. Y si estamos en paz con Dios, tenemos que estar en paz con los hermanos, en paz con nuestra familia, en paz con nuestro prójimo. Siempre y cuando dependa de nosotros. Nosotros tenemos que estar dispuestos a vivir en paz. Pero para disfrutar y experimentar y vivir diariamente esa paz, la paz de Dios a la cual todos somos llamados, hay un condicionamiento, hay una condición. Y está en el Salmo 34, por favor, lo leamos. Salmo 34, versículo 14. Salmo 34, versículo 14. Dice así el salmista: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Fíjense ustedes qué clarita la palabra de Dios. Debemos apartarnos del mal, apartarnos de hacer maldad, apartarnos del camino, salirnos del camino de la perversidad, vivir en el camino de la justicia, en el camino del amor, en el camino de la rectitud, en el camino de Dios que Él nos traza por medio de su palabra. No podemos experimentar la paz de Dios en nuestros corazones y compartirla o vivirla con los hermanos si no nos apartamos primero del mal. Hay un condicionamiento. Debemos apartarnos del mal. Y la consecuencia de apartarnos del mal es hacer el bien. El Señor Jesucristo en los Evangelios dice que debemos bendecir
a aquellos que hablan mal de nosotros, que nos persiguen, orar por aquellos que nos persiguen, aquellos que nos rechazan, aquellos que nos discriminan. Debemos apartarnos, hermanos, del mal, debemos hacer el bien. Y no solo eso, sino que debemos buscar la paz y esforzarnos por mantenerla. Un hijo de Dios se debe caracterizar por la paz. Un hijo de Dios debe caracterizarse por ser un pacificador donde esté, donde se mueva. Un hijo de Dios verdaderamente tiene que estar en paz con Dios, porque si ya se convirtió a Cristo y ha sido reconciliado con Dios, la paz de Dios está en el corazón del creyente. Entonces debemos ejercitar esa paz, debemos vivirla esa paz, pero hay que apartarse del mal, hay que apartarse de la maldad y buscar esa paz cada día y esforzarnos en mantenerla. El no vivir en paz, hay muchos casos lamentablemente, muchos casos en la iglesia, como yo siempre digo a nivel universal o a nivel global, la iglesia de Cristo, que hay hermanos que se reúnen, que se congregan, hermanos que leen la palabra, todo, pero resulta que con su familia se llevan como entre perros y gatos. Y que es un dicho viejo ese, porque en casa hay dos perritos y un gatito y se llevan bárbaro. ¿Sí? Entonces, es muy importante, hermanos queridos en el Señor, que aquella persona que no le interesa vivir en paz, estar en paz con los demás, en cuanto dependa de ella, está en pecado. Porque es un acto de desobediencia no buscar la paz, no estar en paz con Dios y no estar en paz con los seres humanos. Es un acto de desobediencia a Dios. Si no, fíjense lo que dice el Salmo 38, versículo 3, por favor. Salmo 38. Versículo 3. Dice el salmista: nada hay sano en mi carne, o sea, en mi cuerpo, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Qué importante, hermanos queridos, que nosotros tenemos la posibilidad de cada vez que pecamos confesar nuestros pecados, y el Señor, que es fiel y justo, perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Es la forma de estar en paz con Dios, los hijos de Él, estar confesando constantemente nuestros pecados a Él. Pero fíjense ustedes que el pecado no confesado y el no anhelar vivir en paz, estar en paz con Dios y con los demás, enferma nuestro cuerpo, hermanos. Afecta nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo puede enfermar a causa de no tener una vida en paz. Nuestra salud se puede ver afectada. Lo dice el Salmo. Y en otras ocasiones hay otros salmos también donde David habla que a causa del pecado siente el dolor, el envejecimiento de sus huesos. Es muy importante, hermanos, que aprendamos a vivir en paz. Pero no la paz según nuestro parecer y nuestro entendimiento, siempre aclaro este punto. No tener esa sensación de tranquilidad, esa sensación de ausencia de problema. Sabemos que la verdadera paz que el Señor da, el Señor Jesucristo lo dijo en San Juan 14, 27, que Él no da la paz que Él da no es como la paz que da el mundo, ¿sí? Porque la paz que da el mundo hemos visto que es conforme a qué, a las circunstancias. Es influida esa paz de acuerdo a las circunstancias externas. En cambio, la paz de Dios no. La paz que Dios da a sus hijos es una paz que es inalterable. Aún en los problemas tenemos que estar en paz. Tenemos que vivir en paz. Fíjense ustedes lo que dice el Proverbio 17.1. La falta de paz, que la falta de paz no solo afecta a nuestra vida. Lo leamos, por favor. Proverbios 17.1. Proverbios 17, versículo 1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Eso se ve a menudo. Hogares, familias
potentosas, que están en una muy buena posición económica, hay variedad de alimentos, distintos gustos, distintas dietas, las bebidas que quieran, pero ¿qué pasa? No hay paz, porque no está Dios en su vida, porque no está Dios en ese hogar, porque no está Dios en esa familia. Y la falta de paz, hermanos queridos, no solo afecta a nuestra vida, la falta de paz en nuestro corazón afecta la vida de nuestra familia, la vida de nuestro cónyuge, de nuestros seres queridos, incluso el hogar y la iglesia, la falta de paz. Por eso es que tenemos que estar a cuenta con el Señor, por eso es que constantemente debemos estar en comunión con el Señor. Y de esa manera la ecuación es perfecta. Si estoy en paz con Dios, tengo que estar en paz con mi prójimo, empezando por mi seno familiar, por mi esposa, mis hijos y con el resto. Fíjense ustedes que cuando una persona verdaderamente está en paz con Dios y está en paz con los demás, se nota, es evidente. Fíjense lo que dice el Salmo 4, verso 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hasta la persona que está en paz duerme bien, descansa bien, porque está en paz con Dios, porque tiene descanso no solo físico, sino descanso espiritual, descanso mental. Tan importante es estar en paz. Buscarla, permanecer en ella, hermanos. El Salmo 29, versículo 11 nos dice lo siguiente. Salmo 29, 11 nos dice lo siguiente, hermanos. Fíjense ustedes qué importante es estar en paz con Dios. Estamos hablando, este mensaje está dirigido a hijos de Dios, que ya han sido reconciliados con Dios. Recalco esto, ¿no? Salmo 29, 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Otra traducción dice, el Señor le da fuerza a su pueblo, el Señor lo bendice con paz. Hermanos queridos, el ser obedientes a Dios y a su palabra obra para que Dios bendiga a su pueblo, en este caso a su iglesia, con su poder, con su fuerza y con la paz. La paz de Dios en nuestros corazones. ¿No es maravilloso? ¿No es grandioso? ¿No es algo realmente digno de buscarlo y de decir, quiero estar en paz contigo, Señor, y si estoy en paz con el Señor, tengo que estar en paz con los demás? La Escritura nos habla, y de acuerdo a estos versículos que estamos viendo, que es beneficioso estar en paz. Es beneficioso vivir en paz. El Salmo 37, 11 dice, los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Fíjense ustedes, los humildes, y ahí no se refiere a la condición económica, porque muchas veces se malinterpreta esa palabra. Una cosa es ser carenciado o escaso en recursos y otra cosa es ser humilde. Acá habla de la cualidad de renunciar a uno mismo y el ser humilde ante la presencia de Dios, y esa humildad o esa característica se ve caracterizada en la persona para con el trato, para con la ayuda de los demás. Discúlpenme que, como ustedes verán, estoy a media máquina, pero por la gracia del Señor podemos estar hablando de parte de Él. El Salmo 37, 11 dice que los humildes poseerán la tierra, es decir, recibirán las promesas de Dios, experimentarán la bendición de Dios y vivirán en paz y prosperidad. ¿Qué quiere decir la palabra? Que vamos a estar llenos de oro y plata. No, prosperidad espiritual. Como la hermana mencionaba, los hijos de Dios debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestirnos? En fin, ¿no? Hermanos, es beneficioso estar en paz. Por algo el Señor nos insta a vivir en paz. Y por eso es que para estar en paz y tener una vida de obediencia, una vida próspera, hermanos queridos, debemos prestar mucha atención a las instrucciones de Dios. Mucha atención. Mucha atención.
El Salmo 85, 8, lo vamos a leer. Salmo 85, 8. Salmo 85, 8 dice así: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Nosotros somos los santos, hermanos. Aquí dice el autor en otra traducción: presto mucha atención a lo que dice Dios el Señor, pues Él da palabras de paz a su pueblo fiel. Pero no le permitas volver a sus necios caminos. Entonces, hermanos queridos, Él da palabras de paz a su pueblo. Él nos da palabras de paz, Dios. Cuando leemos las Escrituras, incluso cuando oramos y estamos en silencio en la presencia de Él, hermanos amados, Él nos da palabra de paz. Cuando estamos atribulados, preocupados, acongojados, cuando estamos así en esa situación, ¿saben qué? Estamos en un error. Porque Él nos dice claramente en su palabra que nuestras preocupaciones las debemos cambiar por las oraciones. Pero muchas veces nos detenemos más en preocuparnos y afligirnos y amargarnos y angustiarnos en vez de clavar rodillas y decir: Señor, aquí estoy. Vos sabés lo que estoy sintiendo. Vos sabés lo que me está doliendo. Vos sabés lo que me está preocupando, me está quitando la paz. Señor, yo quiero estar en paz. Quiero vivir en paz. Señor, llego a ti por fe, en tus manos te entrego en este momento tal problema. Porque cuando nosotros cargamos con esa carga, valga la redundancia, estamos queriendo ser Dios. Estamos queriendo solucionar las cuestiones por nuestra propia capacidad o nuestros propios medios. Y no es así. Nosotros debemos llevar nuestras cargas al Señor. Así que habíamos visto entonces, hermanos queridos, recién que los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Y también en un versículo, el versículo 37, el Salmo 37, dice que los que aman la paz, les espera un futuro maravilloso. Hermanos queridos, el Salmo 119, versículo 165, repito, Salmo 119, versículo 165 dice: los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Lo vuelvo a repetir, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Lo vuelvo a repetir, los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Y usted dirá: bueno, pero un tropezón no es una caída. Tienes razón, pero muchas veces cuando tropezamos también nos golpeamos, Muchas veces cuando tropezamos, aún sin caernos, sin tocar el suelo, con un tropezón nos golpeamos. La uña del pie, por ejemplo, chocarnos y tropiezo aquí, tengo la pared próxima, capaz que me puedo golpear. Entonces el Señor no quiere eso. Por eso es que el salmista dice: los que aman tus enseñanzas. Nosotros debemos amar las enseñanzas de Dios, hermanos, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, sus hijos, hemos sido comprados por un precio muy alto, que fue la sangre de Cristo derramada en la cruz por nosotros. Y dice la enseñanza aquí en la palabra de Dios que los que aman las enseñanzas de Dios tienen mucha paz y no tropiezan. Y como hijos de Dios, hermanos, lo hemos dicho al comienzo de esta enseñanza y lo volvemos a repetir: debemos procurar la paz para nuestras vidas, para nuestras familias, para la iglesia. Una persona que no está en paz en su casa, no está en paz en la iglesia, y se nota esa ausencia de paz en la persona influyendo a la congregación. Recuerden ustedes que así como el poder de Dios influye en la persona para su interior, esa influencia después se produce hacia el exterior. Por eso también ustedes recordarán que alguna vez he dicho que mi trato, mi relación con mis hermanos refleja cuál es mi relación con Dios. ¿Sí? Bueno, digo esto porque si yo no tengo paz,
esa paz, esa falta de paz influye negativamente para los demás. ¿Se entiende? Hermanos queridos, el Salmo 122, los invito a que lo leamos. Salmo 122, versos 8 y 9. Salmo 122, versos 8 y 9, dice así la palabra de Dios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Verso 9. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Y la Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta forma. Dice, por amor a mi familia y a mis amigos diré que tengas paz. Por amor a la casa del Señor, a la iglesia, nuestro Dios, buscaré lo mejor para ti, oh Jerusalén. Fíjense, hermanos queridos, que en esta enseñanza, en esta tarde, el Señor está recalcando, está poniendo énfasis en la paz que tenemos que tener nosotros y cómo buscar esa paz a través de la comunión con el Señor y permanecer en ella. ¿Se entiende? No los veo muy convencidos, ¿eh? Hermanos queridos, la obediencia a Dios y a su palabra nos permite, escuchen bien, la obediencia, nuestra obediencia, tu obediencia, mi obediencia a Dios y a su palabra nos permite disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Cuáles pueden ser esas bendiciones? Providencia, provisión constante. Hoy varios de nosotros dábamos gracias por las provisiones diarias. Esa es una bendición. Providencia, provisión, gracia y misericordia. Eso es bendición. Y todos los derivados, digo yo, de esas palabras maravillosas y tan profundas. Proverbio 3, por favor acompáñenme a leer. Proverbio 3. Versos 1 y 2. Este proverbio es una exhortación a la obediencia y dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. En otras palabras, lo que el salmista está diciendo, Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado, guarda mis mandatos, o sea, el salmista está hablando de parte de Dios, ¿no? Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Fíjense ustedes todas las exhortaciones que estamos recibiendo en esta tarde. Es que la obediencia a Dios y a su palabra, hermanos queridos, nos hace andar en sus caminos. No podemos decir que transitamos en el camino de Dios si no obedecemos a Dios y a su palabra, si no tenemos la más mínima intención de obedecer la palabra de Dios y de vivirla y de incorporarla en nuestras vidas. No vamos a tener paz si estamos en desobediencia. No vamos a emanar paz ni vamos a cultivar la paz si estamos en desobediencia. Dice el Proverbio 3:17, te guiará por sendas agradables. Todos sus caminos dan satisfacción. ¿Sí? Dios nos guiará por sendas agradables si estamos en obediencia. Todos sus caminos son satisfacción. Hermanos queridos, cuán importante es tener una vida agradable al Señor. ¿Sabía eso? Cuán importante es tener una vida agradable al Señor, hermano. Lo vamos a cotejar con las Escrituras. Proverbio 16, verso 7. Dice, cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Qué grandioso, ¿no? La Reina Valera 1960 dice así, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Fíjense ustedes, cuando una persona está en paz, aún cuando está rodeado de sus enemigos, personas que no lo quieren, personas que tal vez lo persiguen, personas que tal vez hablan mal, personas que tienen tal vez una mala impresión de un hijo de Dios, pero cuando esa persona
está en paz con el Señor, aún los enemigos perciben esa paz. ¿No les ha pasado alguna vez? ¿No han conocido personas o alguien les ha comentado de personas que dicen, me encanta hablar con tal o ir a tal casa porque se siente una paz? Eso es maravilloso, es grandioso, porque es señal de que la presencia de Dios está en esa persona o está en ese hogar, está en esa casa. Hermanos queridos, vamos a recibir un consejos y exhortaciones finales en la enseñanza de esta tarde y están en Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro capítulo 3. Recuerden ustedes que habíamos comenzado viendo que para que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, para vivir en paz, debíamos apartarnos del mal y hacer el bien, y buscar la paz y esforzarnos por mantenerla. 1 Pedro 3:11 dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, y sígala. Y eso nos lleva al versículo 12. ¿Por qué debemos obedecer al Señor y apartarnos del mal y buscar la paz de Él y seguirla? El verso 12 lo dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, o sea, sobre nosotros, y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿No es maravilloso, hermanos queridos? Es grandioso saber que los oídos de Dios están atentos a nuestras oraciones, pero nosotros debemos estar en paz con Él, en paz con el prójimo. Y qué triste, ¿no? Porque dice que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, contra aquellos que no se han arrepentido todavía de sus pecados, o aquellos que sí ya se arrepintieron y son hijos de Dios, pero tienen una vida desordenada, de desobediencia y de rebeldía para con Dios el Padre. Quiero cerrar esta enseñanza, hermanos, con unos versículos de un salmo que leímos juntos al comienzo, que es el Salmo 34. En esta ocasión vamos a leer desde los versos 12 al 16. Quédense, por favor, quédense con esta lectura, con la enseñanza que el Señor nos ha transmitido en esta tarde, pero con la lectura de estos versículos. Por favor, repito, Salmo 34, versos 12 al 16. Dice así, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y el 17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Por qué? Porque la Escritura, estamos viendo en el instituto, que habla por sí sola y se interpreta por sí sola. El verso 18 dice, porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Hermanos queridos, me comentaba un testimonio, un hermano, no recuerdo si ayer o antes de ayer, en un lugar de Argentina, en una iglesia que no está terminada, que está en construcción, que todavía están los ladrillos visibles. La reunión es un determinado horario, pero a este hermano le gusta ir media hora antes, se siente en la puerta allí el hermano y va recibiendo a todos los hermanos que van ingresando al templo, ¿no? Y al frente de esta iglesia, de este templo, hay un hospital. Y había ahí dos mujeres que tenían familiares internados allí en este hospital. Esto es un hecho real, es un testimonio real que ha ocurrido hace una semana atrás. Y estas mujeres, día domingo, aburridas, tristes, vieron que cuando uno está cuidando a un enfermo, está en un hospital, causa una sensación especial o rara. Los que han tenido la oportunidad de alguna vez estar con algún enfermo internado. Dice que salen afuera del hospital y ven al hombre este sentado allí, sus pantalones negros, camisa celeste. Y cómo recibía a los hermanos, ¿no?
Y dice que estas mujeres dijeron, mira ese hermano, dice, la paz que tiene, la comunión que tiene con el Señor, dice. Pero ellas lo habían estado observando de antes que empezaran a llegar los asistentes a la iglesia. El hecho de estar sentado, estar parado, ellos lo estuvieron observando al hermano. Y ellas percibieron que era un hijo de Dios. Y no solo que era un hijo de Dios, sino un hijo de Dios que realmente estaba en comunión plena con el Señor. Y gracias a eso las hermanas entraron a esa iglesia, ¿sí? Entraron a esa iglesia y compartieron la reunión, participaron de la cena, recibieron el aliento de los hermanos. Fueron algunas hermanas a orar, a acompañarle y a orar por sus familiares internados. Pero ¿qué pasó? Una semana posterior a este acontecimiento, este hermano, él está en el camino del Señor, pero su esposa es una mujer caprichosa, una mujer inmadura, una niña espiritual que no lo acompañaba, no lo apoyaba y lo manipuló de tal forma que a la semana siguiente lo llevó a una iglesia de esas doctrinas, no me gusta dar nombre, de doctrinas, bueno, no me sale la palabra. Sí, no, pero tiene otra denominación, carismáticas, ¿sí? Doctrinas carismáticas, lo llevó ahí al hermano. Entonces cuando el pastor de esta iglesia lo habla y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué fuiste? Y tengo que cuidar mi matrimonio, dice. La iglesia lloraba porque este hermano se había ido, porque solo verlo a él infundía paz. El hablar con él infundía paz. Y están orando por este hermano, porque está en paz con el Señor, pero tal vez no está cumpliendo el sacerdocio como debe ser en su hogar. Por eso es que está yendo donde tiene que ir. A donde no tendría que ir, perdón. Pero a lo que quiero llegar y por qué comento este testimonio. La paz de un creyente se nota. La ve el mismo Hijo de Dios, pero también la ve aquel que no es Hijo de Dios. Y recuerden que esa paz verdadera solo la da Dios a sus hijos, pero a sus hijos obedientes que están en comunión con Él y en obediencia a Él y a su palabra. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que haya sido de bendición esta enseñanza para su vida y para la iglesia.